Dios les bendice, hermanos. Pues estamos comenzando una transmisión más de esta enseñanza que estamos teniendo del libro de los Hechos. Ya la semana pasada comenzamos con Hechos capítulo 15, del versículo 1 y 2, y tocamos un poquito del versículo 3. Pero vamos a continuar, pero antes de continuar quisiera hacer una oración al Señor y pedirle que Él sea con nosotros, que nos ayude, nos dé entendimiento y nos proporcione de su gracia y de su bondad para poder comprender, poder recibir, poder administrar de una manera correcta la palabra del Señor en nuestras vidas. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo nuestra alma, bendiciendo nuestro pensamiento y nuestro corazón, Señor, y seas tú ministrando nuestras vidas. Señor, creemos y confiamos en ti y te pedimos, eterno Padre, que seas tú, Señor, enseñándonos, guiándonos y que pueda ser de bendición, Señor, este estudio, que podamos deleitarnos, Señor, en tu palabra y que en la comprensión, Señor, del Evangelio podamos avanzar, Señor, en toda plenitud, en toda gracia, Señor, y en toda misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar, como siempre, compartiendo el texto que estamos estudiando, Hechos capítulo 15, versículo 1. Comentábamos la semana pasada la importancia y como una columna vertebral del libro de los Hechos y aún del propio Evangelio que se estaba expandiendo en esta zona del Medio Oriente, empezando por Jerusalén, por Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. En el primer viaje misionero, Pablo ya abundó algunas partes del Asia Menor, algunas regiones, algunas ciudades y también la isla de Chipre. Pero este evangelio se va extendiendo y como el mismo evangelio va creciendo, surge un primer conflicto. Ya lo decíamos la semana pasada. Uno de los primeros conflictos que encontrábamos registrados en medio de la iglesia está en Hechos capítulo 6, donde se habla de la elección de 7 hombres que son escogidos para poder ayudar a administrar el recurso que estaba llegando a la iglesia y se le diera de comer a las viudas. Ahí el conflicto fue una cuestión de servicio. Pero este conflicto que surge aquí en Hechos capítulo 5 habla de un conflicto ya de la doctrina, un conflicto en cuanto a lo que es la salvación, a la comprensión del evangelio, de la que se había estado compartiendo no solamente Pablo, sino también el apóstol Pedro. Es importante, hermanos, rescatar que bien el evangelio comenzó en Jerusalén y la mayor cantidad de gente que estaba aceptando el evangelio primeramente fueron judíos. No es si hasta en Hechos capítulo 8, donde salen dispersos algunos hermanos y son llevados a otras regiones, como lo dice en Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 10 vemos al apóstol Pablo que llega con Cornelio a hablarle del evangelio y es uno de los primeros gentiles junto con su familia, hablando de gentiles que primeramente habían abrazado ciertas de las prácticas judías, que quizás no se habían circuncidado, pero eran de alguna manera prosélitos o también se les llamaba temerosos de Dios, ya lo hemos venido compartiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque eran gentiles, pues ya tenían cierto acercamiento a algún conocimiento de la propia ley, pero quizás no plenamente a las prácticas como lo que es la circuncisión. Y es muy interesante, ya lo decíamos la semana pasada, hablar de Cornelio, que dice en Hechos capítulo 10 y capítulo 11, que nos habla desde cómo el Señor tuvo que hablarle de una manera especial a Pedro para empezarse a deshacer de algunos pensamientos, de algunas actitudes en cuanto a lo que es las prácticas judías y de cómo el evangelio venía a cambiar de una manera radical lo que es la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, este capítulo 15 nos habla de cómo aún el pensamiento judío persistía. Y ya lo decíamos la semana pasada que
Vemos muchas veces, hermanos, que de alguna manera nos cuesta trabajo desprendernos de nuestra manera de pensar, de la propia tradición, de la propia religión que tenemos quizás si nacimos en una casa donde ya eran creyentes cristianos y se viene con cierta ideología, con cierto pensamiento y que parece gobernar aún más allá que la propia palabra del Señor. Muchos de nosotros, como yo pudiera dar como ejemplo, venimos de la Iglesia Católica. Aunque no éramos muy fervientes religiosos, algunas prácticas de lo que compartíamos con nuestros padres se quedan en nuestra mente, en nuestra idea y en nuestro corazón. Pero aquí es algo muy interesante, hermanos, porque debemos de reiterar que en este siglo primero, donde se está empezando a hablar de cuál es la dirección que van a tomar, cómo se tiene que entender la doctrina, en qué está fundamentada la fe, en qué está fundamentado el Evangelio, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? No como, por ejemplo, la carta que Pablo escribe a los Gálatas, que es una de las primeras cartas que escribe. Después de este Hechos capítulo 15, se escribe la carta a los Gálatas en el mismo periodo de tiempo, cuando empieza, después de que se termina este concilio, salen al segundo viaje misionero, es cuando deciden visitar nuevamente las iglesias del primer viaje misionero. Pero aquí ya algunas de las iglesias que habían sido plantadas, que habían sido fundamentadas, que ya se habían dejado ancianos, ya estaban funcionando, y principalmente la iglesia de Antioquía, que eran aquellos que habían enviado a Pablo y a Bernabé con esta misión especial de llevar el evangelio a los gentiles. Debemos de recordar que en Hechos capítulo 14, aquí es como termina la carta, y hicimos ese resumen la semana pasada de Hechos capítulo 14. En el versículo 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia de Antioquía, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. En ese lapso de tiempo, ya decíamos la semana pasada, aproximadamente un año, en ese tiempo llegaron un grupo de hermanos que venían no de Jerusalén, pero sí cerca de la región de Judea, muy cercanas, eran judíos recalcitrantes, judíos que como de alguna manera sabemos que aquellos que estaban abrazando la fe eran principalmente fariseos. Y los fariseos, hermanos, eran aquellos que estaban en la observancia de la ley y de las tradiciones. Pero ¿por qué creemos que eran principalmente fariseos, judíos fariseos, los que estaban abrazando la fe? Porque estos eran los que creían en la resurrección, no como los saduceos. Ellos no creían en la resurrección y eran punto de conflicto. Entonces, al hablar de la resurrección de Cristo Jesús, como lo leíamos en Romanos capítulo 1, versículo 4, es el poder de la resurrección de lo que se está hablando. Es a través de esta resurrección que se confirma que es Hijo de Dios Jesucristo. Entonces es importante que de alguna manera entender y comprender que mucho de lo que hablaban era de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, yendo ya al texto, la semana pasada comentamos el versículo 1 y el versículo 2, y hoy en la descripción del video vas a ver exactamente lo que te comentaba la semana pasada, algunas cuestiones de índole histórico para que podamos entender el desarrollo de este pasaje y poderlo ligar con Gálatas capítulo 2, donde habla de esta primer visita que tuvo el apóstol Pablo, esta segunda visita de Pablo a Jerusalén. Entonces, vamos a leer el texto. Entonces algunos que venían de Judea, venían de esta región de Judea, enseñaban a los hermanos que estaban en Antioquía, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ya lo decíamos y lo leíamos la semana pasada, era conforme al Levítico capítulo 12, versículo 3, que en ese momento se circuncidaban niños. Pero debemos de recordar que después de Abraham vino la circuncisión de adultos, de todos aquellos que no habían tenido esta práctica en la ley,
es necesario que sean circuncidados. Inclusive el propio Moisés circuncida a sus hijos sin que todavía tengan el conocimiento propio de la ley como una ordenanza o como un mandamiento. Fue a través de que Moisés tuvo que circuncidar a sus hijos para que él pudiera participar en lo que Dios le estaba enviando a poder liberar al pueblo de Israel. Entonces, su mujer es quien circuncida a sus hijos. Aquí habla de la circuncisión de menores, ya que son conforme a la ley en el libro de Levítico, en el capítulo 15, versículo 1. Dice entonces, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces nos habla de una práctica religiosa más que una práctica sanitaria, la circuncisión de los nacidos varones en casa, y se tenía que hacer bajo un rito especial, tenía que ser llevado al templo y en esa práctica hacerlo. Pero aquí lo importante y lo que tenemos que rescatar, dice, es que no podéis ser salvos. Si no eran circuncidados, no podían encontrar esa salvación, no podían vivirla, no podían experimentarla. Pero a través de lo que hemos visto en Hechos capítulo 11, no habla de que Cornelio ni los varones de su casa fueron circuncidados. Pedro principalmente no participó de esta situación. Inclusive leíamos la semana pasada como en Hechos capítulo 11, el apóstol Pedro le viene una demanda de parte de los hermanos de la misma manera. Entonces es una situación que van a estar enfrentando. Capítulo 11, versículo 1. Dice, oyendo los apóstoles que estaban en Judea y los hermanos que estaban en Judea, si encontramos aquí también, es en Judea, aquí está el texto, ¿sí? Que hemos venido encontrando referencia en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, se preguntaban cómo es que ellos habían recibido la palabra de Dios, ya lo decíamos la semana pasada, creyendo que era únicamente el evangelio para los gentiles. Pero vemos a través de la testimonial en el libro de los Hechos que no es de esta manera, sino que también se está llevando el evangelio a los gentiles. Los gentiles habían recibido la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, dos cosas, el rito de la circuncisión y la práctica de la comida o la comunión con los hermanos o con los judíos o con los no judíos o con los griegos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido y ahí les empieza a hablar de cómo viene la visión del Señor y cómo es necesario que se abra su corazón, se abra su mente, se abra su pensamiento y romper todo paradigma en cuanto a la cuestión de la ideología, de la religión, del pensamiento humano que impida que aquellos puedan conocer el evangelio. Entonces, aquí en esta narración del versículo 4 hasta el versículo 14, cómo es que narra. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, Hechos capítulo 2. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don, esto que vino aquí, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Eso sucede en Hechos capítulo 2. Si Dios pues le concedió también el mismo don, el mismo regalo, la misma bendición que a nosotros, entonces se empareja la situación. Ya no son aquellos despreciables, aborrecidos, gentiles, sino que ahora también habían sido considerados por Dios y a ellos les pudiera parecer que era algo adverso, que no coincidía con lo que ellos estaban entendiendo o lo que ellos estaban comprendiendo. Pero aquí es la pregunta, hermanos.
cuando viene la revelación de la propia palabra a nuestra vida, la revelación que viene de la palabra escrita. Sabemos que si bien en este momento que se estaban desarrollando el libro de los Hechos, se estaba desarrollando esta historia, el canon que únicamente existía era la Septuaginta. ¿Qué es esto? Todo el Antiguo Testamento con sus 39 libros. Era lo que existía en ese momento, no había algo más y de ahí era donde surgían las enseñanzas, además de lo que había venido compartiendo el Señor Jesucristo en medio de los judíos. Entonces, este don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera también. Entonces los incluye, ya no quedan excluidos de esta gloria, de esta bendición, de este don celestial del Evangelio del Señor Jesucristo. Los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Esto es lo importante y lo interesante, que Dios dio ese arrepentimiento para la vida eterna, para la salvación que viene a través del Evangelio, a través de la manifestación de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, viene esa manifestación de vida. Entonces, esto ya lo estuvimos compartiendo la semana pasada para poder entender estos dos versículos. No podéis ser salvos. Entonces, algo de lo que se estaba hablando es acerca de la obra que el Señor estaba haciendo en medio de los gentiles y cómo estos hombres, que ya lo leímos en Hechos capítulo 15, versículo 24, no habían sido enviados por los hermanos de Jerusalén, no habían sido enviados por la iglesia de Judea, no habían sido enviados por los hermanos que estaban en Samaria. Ellos fueron por una iniciativa propia, no fueron a llevar consuelo, no fueron a llevar fortaleza, sino fueron a llevar juicio y contradicción. Eso es algo que tenemos que cuidar, hermanos, en la comunión que tenemos con los hermanos. Si bien hoy en día hay muchas iglesias que de alguna manera marcan algún punto en el cual podemos o no coincidir, ya decíamos la semana pasada, por ejemplo, en el cómo ministran alabanza, en el cómo llevan la membresía de la iglesia, en el cómo participan de la oración. Por ejemplo, si bien no son puntos determinantes en cuanto a la fe, son puntos, hermanos, en los cuales tampoco nos separan y decimos es que no son cristianos. Pero, por ejemplo, negar la deidad de Cristo, eso sí, podemos tener cuidado de que no son gente que está creyendo lo mismo que de nosotros, porque lo dice la propia palabra del Señor, que tenemos que creer que el Verbo fue encarnado, que Dios se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Y el que niegue esto, hermanos, pues no se le considera como afín al Evangelio del Señor. Y aquí era un punto, hermanos, donde ya venía una divergencia en cuanto a lo que es el Evangelio y de la fe en el Señor Jesucristo, por ese sacrificio que vino a hacer y a dar por nosotros. Y aquí la manera de alcanzar la salvación. Lo que están diciendo estos judíos que venían de Judea, decían que no podían ser salvos si no eran circuncidados. Entonces, aquellos gentiles empezó a generar un conflicto. Dice el texto, versículo 2, que es ahí donde nos quedamos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, ya decíamos del término que usa Lucas en cuanto a lo que es no pequeño, que es algo grande, que está generando un conflicto, una dificultad. Entonces habla Lucas que se había generado un conflicto de con grandes términos. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice así: como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate, un debate, ya decíamos la semana pasada acerca de los debates, cómo tendrían que ser hermanos de edificación y de bendición, aunque la palabra no es para contender, es para edificarnos unos a otros. Pero puede haber un punto, hermanos, donde no coincidamos con alguien y lo mejor
cuando es un punto, hermanos, donde está en riesgo el entendimiento de quién es Dios, pues, hermano, pues Dios te bendiga, eso es lo que el Señor te ha dado, lo que el Señor te ha bendecido, seguimos siendo hermanos y estamos, el Señor te bendiga. Y a través de lo que se ha desarrollado el Evangelio hemos encontrado grandes diferencias. Por ejemplo, encontramos a Lutero que tenía una percepción de la Santa Cena muy diferente a la que tenía Zwinglio. Y no coincidían, estaban en confrontación, estaban en dificultad, en no entender la mesa del Señor. Por ejemplo, la diferencia que hemos estado hablando en el culto acerca de la predestinación no es a partir de Calvino y Herminio, Jacobo Herminio, sino empezó con Santo Tomás y un grupo que vino a traer disensión. Ahorita se me olvidó su nombre. Ahorita si me recuerdo lo menciono, pero eso fue en el año 400 cuando vino esta disensión con San Agustín y Pelagio. Con Pelagio, que de alguna manera había una división en la predestinación y de los escogidos por Dios, luego se extendió con Lutero y Erasmo, luego vino a hacer esa misma dificultad que vino a hacer con Wesley y Whitefield, y vemos que hay esas diferencias. Y hoy en día sigue existiendo esa diferencia en cuanto a la predestinación, los que son escogidos, en cuanto hacia la salvación se pierde o no, aunque por ejemplo muchas de estos se lo atribuyen a Arminio. Él en ningún momento dejó dicho y establecido que la salvación se perdía. De alguna manera muchas cosas se van distorsionando. Él lo dejó establecido como una pregunta a responder, pero no lo estableció como que tenía que ser así. Y lamentablemente, hermanos, hay muchas cosas que se quedan como preguntas abiertas, pero a veces la gente lo toma, es que es así, tiene que ser así. Y si no es así, no estás correcto, no estás en el Evangelio, no estás en la sana doctrina, no eres reformado, no eres calvinista. En la mañana comentaba en el culto porque decía, es que si eres calvinista o no. Porque no es que me hayan preguntado directamente a alguien, pero ahora que estuve estudiando mucho, estaba solicitando una información y me preguntaban para poder aceptarme dentro de un grupo de discusión, es que si era calvinista. Y yo contesté que no, que yo no era calvinista. Creo y coincido con algunos puntos que habla Calvino, pero no soy calvinista, porque el Señor no nos ha llamado a ser calvinistas. Ya lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 1, donde hay una gran división a causa de yo soy de Moisés, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o de Pedro, yo soy de Cristo. No. Somos de Cristo en el Evangelio del Señor y podemos coincidir en algunas cuestiones de la doctrina, pero precisamente este tipo de cuestiones es lo que empieza a separar y a dividir. Entonces se creó aquí una disensión y un debate porque era muy importante, se estaba hablando de la salvación. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron, ¿sí?, o se determinó el grupo de Antioquía, algunos pasajes más antiguos, se dice que los que enviaron a Pablo y a Bernabé les exigieron que fueran a Jerusalén, fueron los hermanos que habían llegado a causar la disensión en medio de los hermanos de Antioquía. Pero el propio texto nos dice que fueron los hermanos propios de Antioquía que le dijeron, pues arreglemos este asunto, no entre nosotros, ni nos disgustemos, ni vamos a dejarnos de hablar, vayamos. Y en las autoridades que se reconocían en ese momento, que eran los hermanos que estaban en Jerusalén, como la iglesia donde empezó a surgir este movimiento, no en un pensamiento humano, sino del corazón del Señor, porque así lo estableció Dios, que en ese lugar iba a empezar, dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que ese evangelio iba a ser
empezaba a predicar en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se seguía reconociendo cierta autoridad. Ya lo vemos en Hechos capítulo 11, donde el apóstol Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, van a llevar una ofrenda a los hermanos ancianos que están en Jerusalén y van a llevar un saludo y una bendición de los hermanos de Antioquía. Entonces se reconoce que de ahí se está marcando una directriz en cuanto a cómo van a ser guiados en la doctrina, cómo van a ser guiados en el evangelio, cómo es que van a caminar y van a abundar en la palabra del Señor. Entonces dice la palabra, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo a Jerusalén, Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. Podemos ver en Gálatas capítulo 2 que se habla que entre ellos iba también Tito. Ahorita lo vamos a leer. Dice Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, para que se resolviera. No para que fueran árbitros y jueces, sino para que juntos como hermanos en la fe, que estaban creyendo en el mismo Dios, que estaban creyendo en la resurrección de Cristo, que estaban creyendo en Dios, pues ellos pudieran de alguna manera decir cuál era la directriz que se iba a tomar en cuanto a este punto. Eso, hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, ¿cuál iglesia? La iglesia de Antioquía. Esto es muy importante. Sabemos nuevamente, y vuelvo a reiterar, que la iglesia del Señor Jesucristo es una. Lo hemos leído en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 5. Un solo cuerpo, un solo Dios, un solo espíritu. Sí. Dice el Señor que mantengamos el vínculo de la paz en unidad. Entonces eso es lo que nos llama el Señor, pero este era un punto donde se habla de algo muy importante como era la salvación. Entonces la iglesia que estaba en Antioquía, que no era de menor capacidad ni de menor entendimiento, sino que se estaba reconociendo la autoridad de los hermanos que estaban en Jerusalén y ahí fueron enviados. Entonces dice la palabra del Señor, dice ahí, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Quisiera aquí referir al mapa que tenemos, que hemos estado compartiendo, para poder entender de dónde iban a salir. Sí. Aquí están en Antioquía. De aquí de esta región es la región de Judea. Aquí no se déjame ver si podemos subrayar. Ok. Aquí en esta región de Jerusalén, si estás viendo el cursor, ¿sí? Fueron a Antioquía estos hermanos que no habían sido enviados con una encomienda especial, sino realmente fueron a inquietar acerca de la salvación, de cómo tenía que hacer, de cómo se tenía que seguir. De aquí volvieron nuevamente a pie, tenían que llegar a Jerusalén, a ese primer concilio, y poder compartir, poder platicar, y en la región que atravesaron fue esta. Entonces fueron de ahí a Fenicia y a Samaria, ¿sí? De aquí eran los de Samaria, muy cerca de Capernaum, cerca de Damasco. Ahí es donde estaba Samaria, esta parte de aquí, donde dice Siria, por esta región es la región de Samaria. Entonces estaban cercanos, de ahí lo que fueron compartiendo. Se pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Aquí es muy importante resaltar. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos que estaban en esa región de Fenicia y Samaria. Vamos a ver algunos textos como Hechos capítulo 11, versículo 19.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos, eso pasó en el capítulo 8 de Hechos, aquí estamos en el capítulo 11, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Vemos que el testimonio de que se hace de Felipe en la región de Samaria y cómo le predica al eunuco. Luego viene el capítulo 9, donde bien habla de la conversión del apóstol o de Pablo y de cómo es refugiado en Tarso, cómo ahí se esconde y ahí permanece durante algún tiempo. En Hechos capítulo 10 vemos de lo que va a compartir Pedro con Cornelio. Hechos capítulo 11 nos habla de cómo le piden cuentas, y Hechos capítulo 11 versículo 19 como que vuelve a retomar lo que de la dispersión de los hermanos que habían sido enviados a otras regiones. Pues aquí nos habla qué regiones llegaron, y no precisamente estas regiones fue donde Pablo habló el evangelio. Debemos de recordar, perdón que regrese al mapa. Aquí estamos. De Antioquía fueron a esta región de Chipre, a Pafos, luego llegaron a esta parte de Antioquía de Pisidia. Aquí fue el primer viaje misionero de Pablo. Y cuando Pablo fue refugiado de Jerusalén a Tarso, estaba en esta región, después fue llevado a Antioquía, y podemos suponer quizás que cuando estuvo en Antioquía, que cuando estuvieron compartiendo, estuvieron hablando, estuvieron enseñando lo que nos dice en Hechos capítulo 12 y 11, de cómo llegaron aquí Bernabé y Pablo. Bernabé fue enviado por los hermanos de Jerusalén a atender esta situación en Antioquía. Bernabé se afirma, le comparte a los hermanos, y él mismo llama a Pablo de Tarso, lo va a buscar a Tarso y lo trae para que le ayude a compartir con los hermanos. Ellos estuvieron trabajando en esta ciudad y en esta región. Pero lo que nos dice este texto que vamos a leer en la palabra del Señor es aquí. Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, Hechos capítulo 8, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, en estas regiones de Fenicia, en esta región de Samaria, ya se había llevado el evangelio a los samaritanos. Entonces, cuando regresan o cuando atraviesan esa región para ir al concilio, no pierde la oportunidad ni Pablo, ni de Bernabé, ni aquellos hermanos que le acompañaban, de poder manifestar las obras que el Señor había estado haciendo. Por eso es importante el pasaje que leímos en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14, donde fueron a Iconio, a Listra, a Derbe, Antioquía de Pisidia, cómo compartieron el evangelio, los padecimientos que tuvieron. Ya vimos la relevancia de esto y cómo de alguna manera ellos estaban hablando de las grandes bendiciones que estaban siendo derramadas en medio de los gentiles. Ahora la pregunta que pudiéramos hacernos, si Pedro de alguna manera no estuvo compartiendo esto, es más adelante cuando Pedro empieza a hablar y a testificar y a recordarles, por ejemplo, dice el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, dicen. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Esto es muy interesante porque aunque Pedro, ya lo dijimos cuando hablamos de ese pasaje en Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 8, como por la boca de Pedro el Señor también lo usa para compartirle a los gentiles, pero el mismo Pedro reconoce en Gálatas capítulo 2,
Es 16 o 15. Dice, dice aquí, pues versículo 8 de Gálatas capítulo 2, pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Y ellos, ¿quiénes? Los apóstoles, los hermanos que estaban en Jerusalén, fueran a quién, fueran a los de la circuncisión o a los que son los judíos. Eso lo mencionábamos también la semana pasada. Entonces, dice aquí, hablábamos en el 7, varones hermanos, vos sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y que ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo de ellos. Ese es el punto clave. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos. ¿Sí? Como lo estudiamos en la mañana, Romanos capítulo 3, versículo 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Igual lo que dice en Romanos capítulo 1, creo que es versículo 17. Dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y mucho de la carta del apóstol Pablo a los romanos nos habla en esos términos, acerca de cómo es que viene la salvación. Yo creo que es muy importante, hermanos, referir, hablar y manifestar, tomando los escritos del apóstol Pablo y de lo que habla Pedro y de lo que habla Juan, cómo, hermanos, tienen el mismo sentido, el mismo pensar en cuanto a cómo es la salvación. Ya no por los ritos, ya no por las tradiciones. El propio escritor de Hebreos viene hablando en un acto enfático, hermanos, más que la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, de aquellos que querían volver a las prácticas de la ley. Si puedes, leer en tu casa el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos y te va a dar mucho entendimiento a cómo muchos querían de alguna manera regresar, volver a esas prácticas judías. Entonces, regresamos a Hechos. Capítulo 15, versículo 3, es donde estamos. Aquí hablamos acerca de lo que expuso Pedro. Y también ese es el punto, la salvación. ¿Cómo se tiene que creer la salvación? Versículo 3 estamos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces Pablo y Bernabé y los otros, entre los cuales es posible que haya estado Tito, como lo menciona en Gálatas capítulo 2, versículo 1, que vamos a subir la referencia de por qué Gálatas capítulo 2 pudiera parecer y apunta a que es ese segundo viaje o la segunda vez después de 14 años que Pablo llegó a esta ciudad de Jerusalén. Curiosamente aquí, hermanos, Lucas nunca menciona a Tito en Hechos. Algunos estudiosos hacen una conjetura interesante de que Tito era hermano de Lucas. Es lo que se llega a pensar. Por lo cual, con toda modestia, deja de mencionar el nombre de su hermano y también el suyo. Si siempre vemos que Lucas aparece en un segundo plano,
a veces se involucra en lo que está pasando, a veces es mencionado como un tercero o el que está narrando, como si estuviera viendo una película, está narrando lo que está aconteciendo. Pensamos que en algunos lugares él estuvo y otros tuvo que indagar acerca de lo que aconteció. Y fue una indagación, hermanos, exhaustiva para que se pudiera considerar como algo que era ciertísimo, como le dice a Teófilo. Los delegados entonces viajan por tierra desde Antioquía a Jerusalén y de paso visitan algunas iglesias en Fenicia, lo que es el moderno Líbano, y Samaria. En cada iglesia los misioneros cuentan las grandes cosas que Dios ha hecho entre los gentiles y cómo la iglesia cristiana se ha aumentado por todas partes. Entonces los creyentes de Fenicia y de Samaria no ponen ninguna objeción a las noticias. Aquí no entran en ninguna discusión acerca de si es necesario circuncidar, qué es lo que tienen que hacer para la salvación. Creo que ellos ya lo habían entendido. El peor asunto venía de aquellos hermanos que llegaban de la región de Judea y de alguna parte de Jerusalén, y es un punto siempre de oposición. Entonces ellos no ponen ninguna objeción en cuanto a estas noticias que se han llevado el evangelio a los gentiles y se han fundado iglesias cristianas gentiles. Principalmente en la región de Chipre y en la región de Asia Menor han surgido estas iglesias. Entonces, por lo contrario a lo que se pudiera pensar, donde quiera que Pablo y Bernabé narran la historia de sus experiencias misioneras, los creyentes se regocijan y se alegran. Ahí podemos pensar lo que dice en este versículo 1. ¿Por qué aquellos que venían de Judea y diciéndoles, ustedes no pueden ser salvos hasta que se circunciden, no se están regocijando? No se están bendiciendo el nombre del Señor, no se alegran, como lo dice aquí en este pasaje. En la Biblia de las Américas dice, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Nos da aquí la referencia de Hechos 1:15. Habla de cuáles hermanos, Hechos 15:22. Y a los ancianos de toda la iglesia escoger entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo a Bernabé, a Judas llamado Barsabé y así los hombres prominentes entre los hermanos. Habla de esos hermanos, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Entonces, vemos que ya había hermanos en iglesias cristianas gentiles. Antes eran judeo-cristianas. Ahora eran gentiles que no tenían por base o por fundamento la creencia de los judíos. Y ese es el punto, que muchos judíos creían que primero tenían que ser judío y después ser cristiano para poder acceder a la salvación. Pero en ningún momento se marca ese punto que tenía que ser así. Dios, que llamó a Pablo y a Bernabé a predicar el evangelio a los gentiles, confirma su obra a través de la respuesta que encuentran en las iglesias que visitan en Fenicia y en Samaria. De hecho, Dios prepara a los misioneros para su reunión con los apóstoles y ancianos en Jerusalén y les da el respaldo de la iglesia en todos aquellos lugares que visitan. Después de la persecución que siguió la muerte de Esteban, la iglesia de Jerusalén asumió una distinta apariencia de hebreos o hebraica. Esta iglesia tiene liderazgo para resolver los asuntos relacionados con la admisión de los gentiles a la iglesia. Ya habían cuestionado a Pedro, lo que leímos en Hechos capítulo 11, y ahora vienen aquellos hermanos de Antioquía. Ya no son los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, sino ahora pudiera aparecer alguien que lo que vemos en Gálatas capítulo 2 del versículo del 1 al 10, cómo es que Pedro, Jacobo y Juan reconocen, y Pablo reconoce que son columnas y baluartes dentro de la iglesia del Señor, y ellos mismos le extienden la diestra de compañerismo para reconocer que Pablo estaba haciendo la obra conforme al Señor. Entonces, al reconocer esto, Pablo mismo también reconoce que ellos tienen autoridad para resolver este asunto. No es algo que él quiera hacerlo de su propia mente y de su propio corazón. Aunque tenía todo el bagaje
puedo decir, tenía todas las cartas para decir, Pablo, bueno, pues nos separamos de ellos, vamos a caminar conforme a estos aspectos, conforme a este pensamiento, pero no. Lo que hace el apóstol Pablo es caminar conforme al entendimiento que el Señor tenían y de cómo era necesario que se sujetaran unos a los otros, que se dieran cuenta los unos a los otros. Por eso, hermanos, es necesario siempre que haya un gobierno plural. Y llegando a Jerusalén, versículo 4, cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Sí. Aquí habla de todos aquellos que habían nacido de nuevo a través del evangelio. ¿Quiénes más? Los apóstoles y los ancianos. No es así como que nada más venían a platicar con los hermanos ancianos y con los apóstoles. No, fue un concilio, hermanos, donde asistió mucha gente. Hemos estado hablando de cómo la iglesia tiene que participar de una manera activa, de una manera teniendo presencia, de una manera orgánica en algunas cuestiones de lo que es la iglesia. Los misioneros y sus acompañantes llegaban a Jerusalén y son recibidos por los apóstoles y los ancianos de la iglesia. Suponemos que en su viaje los apóstoles fueron proclamando el evangelio a muchos lugares. Para esta reunión, sin embargo, les habían pedido reunirse en Jerusalén. Entonces, hermano, encontramos que estaban presentes allí Jacobo, Juan, Pedro. Sí. Jacobo, podemos creer que es el que escribe la carta a Santiago, que es hermano de Jesús, uno de los hermanos menores de Jesús. Es Jacobo, que se viene una derivación del nombre de Santiago, que era San Jacobo o San Jacob, y de ahí es Santiago, ¿no? Entonces, ese es el que escribe la carta, la carta de Santiago, la carta universal de Santiago a las iglesias. Entonces, la iglesia de Antioquía comisiona a Pablo y a Bernabé para reunirse con los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Inmediatamente que llegan los misioneros, son oficialmente recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos como iguales. Esto indica la unidad fundamental de la iglesia cristiana. Aquí no, pues es que yo nada más hablo con apóstoles. Eso, yo me acuerdo, en algún tiempo lo escuché, y cómo un apóstol no va a hablar con otro apóstol, o cómo yo, que soy un simple creyente, voy a hablar con un apóstol. No, hermano. El término romano que se utilizaba era el primero entre iguales. Sí, tenía un llamado especial, pero eran iguales. Tenía un don especial de parte de Dios, pero eran iguales delante del Señor. Sí, entendemos y creemos en la palabra de que se les reconozca, se les tenga en alta estima a los que trabajan en la enseñanza y en la predicación. Eso dice la palabra del Señor. Pero tener y oír más allá de eso puede volverse un punto de idolatría en nuestro corazón, y es algo, hermanos, que se evitó desde el principio. Inclusive leíamos en Hechos capítulo 14, versículo 14, cuando Pablo y Bernabé quisieron ser adorados o les iban a ofrecer sacrificios pensando que era Zeus, no lo permitieron. Entonces, eso ya lo estuvimos compartiendo. Dice entonces la palabra del Señor, que llegaron ahí y fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los ancianos. Y esto es, hermanos, lo que permite una unidad, que no haya distinción de personas. Es necesario que cuidemos eso, hermanos, y no hagamos distinciones. Entonces, hermanos, los misioneros relatan aquí en el versículo 5, versículo 4, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Sí. ¿Qué es lo que habían hecho el Señor cuando llegaron y reunieron a la iglesia? Informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo habían abierto los gentiles la puerta de la fe. Eso se habla ahí en Hechos capítulo 14, versículo 27. Hechos 15, 12, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, quien relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Esto nos habla de que Dios no hace acepción de personas, de que Dios puede usar tanto a gentiles, puede usar a judíos, puede usar
hombres como Pedro, que ya estuvieron siguiendo a Jesús todo el tiempo, estuvieron con él, como Juan, que vemos los primeros 8 capítulos, una participación muy activa de Pedro y de Juan, haciendo milagros, llevando la palabra. Pero aquí no hay nada de qué sorprenderse, porque también el apóstol Pablo, Bernabé, algunos otros más están siendo usados por el Señor, como Felipe, como Esteban, que ya había sido muerto. Estaban siendo, hermanos, usados por el Señor de una manera poderosa. Por ejemplo, Santiago, el apóstol escogido por el Señor, muere en el capítulo 12. Él quizás no pudo tener toda la oportunidad de compartir el evangelio, no lo narra la palabra, pero él sufrió en su cuerpo la lucha que era contra el evangelio en manos de Herodes. Entonces, estos misioneros, Pablo y Bernabé, relatan lo que Dios ha hecho entre los gentiles. Ponen el énfasis no en su propio trabajo, sino en la obra de Dios. Lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Ya lo estamos leyendo aquí en el 15:12. Lo que Dios había hecho por medio de ellos. Ellos participaron, pero ya realmente quien había hecho la obra es Dios. Dice de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Eso es lo que hablaban. La iglesia de Jerusalén, tanto como los apóstoles y los ancianos, se dan cuenta de que Dios mismo está agrandando la iglesia universal mediante sus misioneros designados para ello, que son Pablo y Bernabé. Implícitamente Lucas indica que la reacción de quienes escuchan es favorable. Hasta el versículo 5, donde algunos se oponen. En otras palabras, queda la evidencia que los judaizantes que habían ido a Antioquía con sus demandas de la circuncisión a los cristianos gentiles no habían representado a toda la iglesia de Jerusalén. Eso es muy importante, porque a veces se habla de que nosotros hablamos por todos, ¿no? Estás hablando por ti. Yo hace tiempo, hermanos, que hace 4 o 5 años que yo siempre le digo a los hermanos, cada uno tiene que hacerse responsable de sus dichos. Sí, no es que lo dijo aquel, no, tú lo estás diciendo. Si tú lo dices, tú lo crees. Tú lo afirmas, tú lo aseguras, entonces hazte responsable de lo que estás diciendo. A veces nos cuesta trabajo, hermanos, hacernos responsables. Dice el versículo 5, para ir terminando. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí agrega algo más. Es decir, aquellos gentiles que estaban aceptando al Señor, que estaban creyendo, surgen 2 cosas. Aquí, hermanos, es muy importante. Aquí ya no está hablando de salvación, como lo dice en el versículo 1. Aquí en el versículo 5 ya habla de aquellos fariseos que estaban ahí en Jerusalén. Esta secta dice que estaban teniendo una actitud prominente y siempre contraria al evangelio. Aquí podemos encontrar la cita de Hechos capítulo 5, versículo 17, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Los saduceos era otro grupo. Pues ellos hemos descubierto que estos hombres es verdaderamente una plaga y que provocan la disensión entre todos los judíos por el mundo entero. Y es líder de la secta de los nazarenos, así se les llama, secta de los nazarenos. Ahí está reconociendo que Pablo es un líder de la secta de los nazarenos. Pero esto admito ante ti que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo a Dios de nuestros padres creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Es Pablo hablando de sí mismo. Puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. La secta más estricta de nuestra religión, de la religión judía, ¿quiénes son? Los fariseos, los que observaban la ley, los que observaban las tradiciones y se tenía cumplimiento. Sí, es como aquel que tiene que echar 10 monedas y está ahí recontando a ver si echa las 10 monedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cumplió. O el que tiene que dar 100 pasos, va contando los pasos hasta que sean los 100.
Y así podemos ver, hermanos, que de alguna manera esos eran, dice en este Hechos 26:5, la secta más estricta de nuestra religión. Pero aquí ya no cabe esto, hermanos, porque se está hablando de aquellos que estaban teniendo un nuevo nacimiento en el Evangelio. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas por lo que sabemos de esta secta. Ahí está hablando de los cristianos. Eso hablábamos en la mañana, que en todas partes se hablan en contra de ella. Entonces, los fariseos tienen entonces este lugar, que habían creído, se levantaron diciendo. Entonces, estos fariseos ya habían creído. ¿En quién? En el Evangelio de Cristo. Pero algo muy interesante, hermanos, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo habla en Hechos capítulo 8, a ver si podemos verlo, ¿no? En Juan capítulo 8, versículo creo que es 32. Aquí está. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Sí, entonces muchos pueden estar creyendo, pero no realmente estar viviendo las realidades del Evangelio. Si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente libres. Entonces, la tradición estaba teniendo más dominio sobre la palabra que se estaba hablando, el testimonio del Evangelio, la resurrección de Cristo, que Él venía a ser Señor, que Él venía a ser Cristo. Como que no lo estaban tomando en cuenta y podía más la tradición y la religión. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Cada uno puede ser libre de su propia tradición, de su propia religión. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que aunque habían abrazado la fe, habían creído en el Señor, habían creído en Cristo Jesús, habían creído en el testimonio de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de Juan, pues seguían encerrados en su tradición. Y eso, hermanos, si verdaderamente no permitimos que sea la palabra la que gobierne nuestras vidas, gobierne nuestro corazón y nuestro pensamiento, algo más va a estar gobernando nuestras decisiones, nuestra antigua manera de vivir, nuestra antigua manera de pensar, nuestras tradiciones, nuestra idolatría, nuestra atadura que a veces tenemos al propio pecado, nuestro pensamiento. Aquí no es lo que tú piensas o lo que tú crees o lo que tú sientes, sino lo que el Señor dice a través de su palabra. Y eso es precisamente era lo que no había una coincidencia. Por eso ellos pedían conforme a lo que conocían. Entonces, si entendemos este pasaje que estamos leyendo, en Juan capítulo 8, versículo 30, y el esclavo dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de toda atadura, de toda idolatría, a las propias tradiciones, de todo dogmatismo, de todo pragmatismo, de toda religión. Sé que sois descendientes de Abraham, pero os procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Qué tanta atención habían puesto a la novedad del Evangelio? Pues quizás no mucho. Lo aceptaban, creían, fueron tocados por el Señor, pero había ciertas cuestiones que todavía dominaban su vida y su corazón. Entonces, hermanos, no podemos asegurar con toda certeza si los judaizantes que habían visitado la iglesia de Antioquía habían regresado a Jerusalén. Por sí mismo, este punto no tiene importancia, pero no deja de llamar la atención que los creyentes que representaban el seno de la iglesia que estaba en Jerusalén, que pertenecía al partido de los judaizantes, reaccionaron negativamente al informe que estaban dando Pablo y Bernabé. Ni siquiera esperan que los apóstoles o ancianos formulen alguna respuesta a los misioneros.
sea, ellos se anticipan, ellos ya tienen su idea, ellos ya tienen su respuesta. No esperaron ni siquiera que hablara Pedro, ni que hablara Juan, ni Jacobo, ni alguno de los ancianos que eran los líderes de la iglesia, sino ellos mismos expusieron lo que ya tenían en su corazón. Entonces, para ellos, hermanos, lo que era importante era obligar a todos los cristianos, fueran judíos o gentiles, a obedecer toda la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión. Entonces, hermano, era más fácil hacer un cristiano de un gentil que superar las falsas enseñanzas de los fariseos. Y es algo, hermanos, que constantemente vamos a estar encontrando en el libro de los Hechos. Esos obstáculos, esa persecución, esa lucha. Antes de su conversión, Pablo pertenecía al partido de los fariseos. Ahora tiene que enfrentar al mismo partido, pero desde una posición de cristiano. Vemos que como Pablo se las gastaba para matar y someter a los cristianos, llevarlos cautivos, algunos a negar su fe, pero ahora tiene que estar del otro punto y del otro lado, defendiendo el cristianismo. Sí. Ellos creen, y así lo dicen, que el desarrollo de la iglesia puede tener lugar solo cuando los creyentes adhieren todas las condiciones estipuladas en el Antiguo Testamento. Lo que en realidad están haciendo es exigir que todo gentil se convierta a judío antes de convertirse en cristiano, lo que hemos estado mencionando. Y como si esto fuera poco, los cristianos farisaicos han hecho caso omiso completamente del informe anterior de Pedro relacionado con Cornelio en Cesarea. No lo toman en cuenta, inclusive Pedro lo menciona. Regresemos aquí al pasaje, lo que estábamos leyendo. Y después dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, y ahí les empieza a hablar. Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por en boca la palabra del evangelio y creyesen. Ya lo saben. Y Dios, que conoce los corazones, ustedes ya saben lo que pasó, ya saben lo que aconteció, ya se los platiqué. Entonces, cuando yo lo hablé, tampoco lo aceptaron. Es una confrontación. Entonces, vemos de alguna manera que siempre va a haber una oposición en el sentido religioso, en el sentido pragmático. Inclusive si en la iglesia, hermanos, pidiéramos hacer algunos cambios conforme a lo que nos está mostrando la palabra, creo que va a haber muchos que se van a oponer, de acuerdo a su tradición, de acuerdo a su idea. Inclusive hay algunos que ya no están con nosotros precisamente porque tienen una idea diferente, no a nosotros, sino al evangelio. No es lo que yo piense o lo que piense el hermano, sino lo que dice la palabra. La propia palabra nos tiene que alumbrar y nos tiene que decir. Y muchas veces, hermano, lo que está gobernando nuestra vida, lo que está gobernando nuestro pensamiento, son nuestras ideas. Y muchas de esas ideas están distorsionadas en el Evangelio del Señor. Es de lo que debemos de tener cuidado, hermanos. Cuidar nuestro corazón, cuidar nuestro pensamiento y no estar siendo obstáculo para aquellos que están llegando al Evangelio del Señor. Si bien nosotros ahora todos somos gentiles, pero ahora estamos de que yo vengo de tal iglesia, yo vengo de tal lugar, así lo hacíamos allá, así me enseñaron a mí, esto es lo que yo creo. Bueno, ¿qué dice la palabra? Edifiquémonos mutuamente. Siempre, hermanos, que algún hermano me dice: oye, hermano, fíjese que yo no creo en el diezmo. Ah, ok, platiquémoslo. Yo tampoco. Pero dime por qué, dame tus argumentos. No, yo nada más no lo creo, no voy a participar. No lo voy a hacer. Ah, bueno, hermano, entonces, ¿por qué no me convences con los argumentos en la palabra? Luego lo hacemos. O no te lo voy a decir. O en alguna situación en cuanto al culto. Tenemos que edificarnos mutuamente, participar activamente, pero no solamente en lo que yo pienso y en lo que yo creo. Y no simplemente hacer una división. Pues es que aquí Hechos capítulo 15, lo vamos a estar viendo, marca, hermanos, una línea como de ahí en adelante van a caminar en el Señor. Bien, pues vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que bendiga su palabra en este momento. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú en esta bondad
Gracias, Señor, porque nos has permitido compartir el Evangelio y te pido en ese amor, Señor, que seas tú con nosotros y que bendigas tu palabra, Señor, y sea fuente de vida en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Bien, hermanos, pues no queda más que despedirnos e invitarte a que participes el día martes en el culto de oración, el día miércoles el culto doctrinal, el día domingo estamos teniendo nuestro culto matutino a las 9 de la mañana y el día domingo por la tarde este estudio del libro de los Hechos. Todos los días estamos pidiéndote que participes en la oración a las 6 de la mañana. Si no puedes en ese horario debido a tu trabajo, tienes que irte, pues hazlo antes, 5 de la mañana. Pero estemos orando, hermanos, para que el Señor nos ayude a entender el propósito de todo esto que está aconteciendo. Dios te bendiga, el Señor sea contigo. Bendiciones. Bendiciones.